Mientras no sea para la congregación de la fe. No, ahora sí, pero medianamente tendríamos problemas. Bueno, muchas gracias, Sergio, gracias por la invitación también. Y bueno, si quieren empezamos con este pasaje del Evangelio de Juan, del prólogo, un breve texto, lo leo yo simplemente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gloria y de verdad. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, estos días ustedes tienen ya todos mucha experiencia, algunos mucho más que yo. Son unos días que saben que son de descanso, de encuentro con Jesús, que la idea es justamente recorrer algún camino con Él. Yo presentaré algunos elementos que me han venido a la mente en este tiempo de preparación y a modo de compartida como hermano cura también de algunas cosas que a mí me parece son interesantes, son útiles en nuestra vida, en nuestro ministerio. De más está decir lo que todos sabemos de los retiros de curas, que bueno, cada uno toma lo que le sirve, va por donde el Espíritu le indica y hace lo que puede también, ¿no? Así es que, bueno, acá estarán dados algunos elementos y cada uno con la libertad de los hijos de Dios caminará su camino también. Al momento de pensar unas reflexiones para estos días, se me ocurrió algo en torno al tema de seguir los pasos de Jesús. Y la idea sería esa, en base a algunos textos bíblicos, la mayoría de Lucas, el itinerario general de Lucas, pero les voy a dar varias citas bíblicas después. La idea es seguir algunos hitos de la vida de Jesús, viéndolos en torno a nuestra persona y a nuestro ministerio. Pensaba que el retiro en realidad empezaba esta mañana, después en estos días supe que tenían la reunión previa de la mañana, así que brevemente yo ahora voy a hacer una introducción general al retiro, quiero hacer una palabrita en torno a esto, que era lo de la mañana que tenía pensado, y después propiamente lo de la tarde. No me voy a extender demasiado, así que tranquilos. Sobre el tema de la utilidad de los retiros, tal vez peque de obvio después de tantos años, pero simplemente recordar algunas cosas. Cuando San Ignacio habla de por qué retirarse, por qué hacer ejercicios concretamente, si ustedes recuerdan los retiros ignacianos, él plantea, por un lado, uno de los motivos es hacer elección. Nosotros no estamos siendo ignacianos, pero esto vale. Hacer elecciones. Por otro lado, él habla de reforma de vida, que es otro de los motivos por los cuales hacemos este tipo de ejercicios, de cosas. Concretamente, hacer elección es una posibilidad. Tal vez alguno tenga alguna elección importante que hacer. Seguramente no sea de estado de vida ya, pero sí hay elecciones sustanciales a veces en la vida que uno tiene que revisar delante de Dios. Y posiblemente alguno traiga en el maletín alguna elección u opción por hacer.
sea de destino, de decisión, de opción, de orientación del propio ministerio. Otra cosa es lo que dice Ignacio de reforma de vida. Es el motivo más común por el cual hacemos ejercicios. Cuando Ignacio habla de esta reforma o el ordenar la vida, él directamente pone una expresión muy conocida que es quitar toda afección que desordenada sea, dice Ignacio. Es decir, mirar nuestras afecciones, que para Ignacio no simplemente son pecados, hay afecciones que son pecados. No toda afección es pecado. Hay afecciones que son cosas que se nos han pegado a lo largo de la vida y tal vez también hay que ordenarlas porque no nos hacen del todo bien. Recordemos siempre el único punto fijo para Ignacio, y lo será para nosotros, lo vamos a ver en algún momento, para ordenar afecciones es el fin para el cual hemos sido creados. O sea, todo lo ordenamos en base a algo, a un criterio, a un fin justamente, a una meta. Esta es una de las posibilidades que nos dan los ejercicios, revisar si hay afecciones. Otro motivo por el cual ordenamos la vida es para ir a las raíces. Esto es distinto, porque no es simplemente el ordenamiento de cosas más gruesas, sino el volver a lo más hondo de nosotros. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Por qué soy cura en esta etapa de mi vida? ¿Por qué sigo optando por esto? O si simplemente estoy porque no tengo una mejor opción. Ir a las raíces es volver a lo que dice el Apocalipsis, el primer amor. Los ejercicios suelen ayudar o pueden ayudar a esto, es decir, bueno, revisar un poco las raíces, en dónde estoy parado, en dónde estoy asentado. Un tercer motivo de esto de ordenar la vida, de reforma de vida, que me parece que es tal vez el más sutil, es la contemplación. De hecho, saben que Ignacio apunta todos sus ejercicios a eso, en la cuarta semana, ¿no? ¿La contemplación de qué? La contemplación de Jesús, concretamente. Es contemplar a Jesús, es mirarlo a Él. Nosotros de Jesús no aprendemos por fuerza de voluntad, aprendemos por contagio, por estar con Él, por mirarlo, por compartir su vida. Se nos pegan las cosas de Jesús por cercanía a Él, no es por voluntad. No decía, Jesús hacía esto, yo lo tengo que hacer. Ese es el esquema voluntarista que sabemos que tiene un tiempo de duración y después cae. En realidad el Evangelio presenta otra cosa, los llamó para que estuvieran con Él. Los llamó a una escuela de aprender de Él, aprendan de mí. El intento de estos días va a ser sobre todo justamente volver a las raíces y a un modo contemplativo de Jesús. Va a ir por estos dos lados sobre todo. Pueden aparecer también las otras que decía de elección o de afecciones, y si están en nuestra vida estas cosas, ojalá que salgan. Pero lo que yo voy proponiendo va a ir sobre todo por estos otros dos carriles, ¿no? De volver a las raíces y de sobre todo contemplar a Jesús. En la contemplación de Jesús, la contemplación amorosa de Él, en sus palabras, en sus acciones, al estilo
de María en Betania, la idea es ir nosotros y con todo lo que nosotros tenemos, que es concretamente con nuestro ministerio. Si bien en algún momento uno puede hacer una decisión, digamos, para algún tipo de análisis, pero en el fondo sabemos que no podemos dividirnos tanto entre lo que somos y hacemos. Si la decisión es muy grande hay un problema, ¿no? Si nos presentamos ante Jesús, vamos a Él, nos queremos ver en Él, de alguna manera llevamos también a los que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso también será bueno en estos días, en algunos pasajes, sobre todo del Evangelio, traer a la memoria, al corazón, delante de Jesús, a todos los que tenemos en nuestras manos como ministerio hoy, ¿no? En estos días la propuesta, les decía, va a ser tratando de seguir algún hilo de Lucas, pero mezclando también algunos pasajes de otros libros de la Biblia. Van a ver que en el material, esto como parte introductoria, yo siempre les voy a dar textos bíblicos, simplemente. La idea es que vayamos a la escritura, no es otra la idea, eso es lo central. Y después siempre hay algún texto de apoyo que le pongo ahí. ¿Para qué es eso? Para el momento que uno está perdido, no sabe qué hacer, está aburrido, para no agarrar el teléfono, bueno, vayamos a algún texto de esto. Mejor tener algo más de este lado y no. Entonces, pero si lo tienen que obviar, obvienlo, todo eso, no importa, no es para cumplir una tarea. Los textos bíblicos también son siempre sugerencias para la temática. A ustedes se les pueden ocurrir algunos más. Yo no me voy a detener ahora en eso para poder entrar en los de hoy, pero los de esta tarde, pero van a ver ahí una propuesta para iniciar de Éxodo 3, lo van a tener en la hojita, del 1 al 9, este evento de Moisés con la zarza. Puede ser un lindo texto para rezar como entrada al retiro, ¿no? Esto de entrar en un terreno sagrado, en un terreno misterioso, que es el de Dios, sabiendo que vamos a algo que nos supera. Es la mejor forma de entrar, me parece a mí, a ejercicios, porque si uno va con la idea de que yo ya sé y que yo ya tengo las cosas claras, uno empieza con el pie izquierdo, ¿no? Parece que hay que entrar así como Moisés, temeroso, descalzo y expectante de algo que uno no necesariamente maneja. Bien, eso era lo que tenía pensado, muy resumido, lo de la mañana, y me interesa ahora sí lo que tenía pensado como para la tarde. Para empezar con Jesús, justamente el primer tema para contemplar es la encarnación, ¿no? El Evangelio de Lucas nos lo presenta primerísimamente, y lo que hemos leído del prólogo de San Juan también, de un modo mucho más teológico, si queremos. La cita tal vez a reflexionar central de la tarde puede ser esto del prólogo, el final del prólogo que hemos leído, o Lucas 2, del 26 en adelante, es lo que hemos celebrado el viernes pasado. La encarnación para nosotros los cristianos es el centro de todo, de absolutamente todo. Solemos decir que el misterio pascual, pero no hay misterio pascual sin encarnación. O sea, la encarnación es el punto focal desde el cual toda nuestra vida cristiana se entiende. Y también
nuestra vida de curas y nuestra vida ministerial. Sin encarnación, Cristo es un fantasma, ¿no? De hecho, todos recordamos de nuestros estudios de Cristología las herejías al respecto, ¿no? Hacer de Jesús un no encarnado, o Dios solo u hombre solo. Pero siempre nos ha costado desde el inicio del cristianismo entender que Dios verdaderamente se ha encarnado en serio. Y lo importante de que Jesús se haya encarnado es que se ha encarnado en la humanidad que nosotros conocemos. No se encarnó en una humanidad idílica. Cuando tenemos afirmaciones tan fuertes como se hizo pecado, ¿no? Nos está diciendo eso. Es nuestra humanidad. No asumió el pecado, pero asumió una humanidad empecatada, como dicen algunos, ¿no? Un contexto humano de pecado. San Bernardo tiene una muy linda expresión, él dice esto, Bernardo de Claraval: nada demuestra tanto la actitud positiva de Dios hacia la raza humana como el asumir mi humanidad. Repito, mi humanidad, y no la carne que Adán tuvo antes de la caída. ¿Qué manifiesta más claramente la misericordia de Dios que haber asumido tal miseria? Justamente la percepción de que Jesús es humano como yo lo soy es lo que me ayuda también a vivir un ministerio realmente humano. Para este momento se me ocurre pensar dos formas en las cuales nuestro ministerio puede ser desencarnado y dos formas en las cuales el ministerio podría vivir mejor la encarnación. Cuando las herejías docetistas decían que Jesús, su humanidad era aparente, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que decían? Que en realidad hacía como que, ¿no? Eso era la herejía. Decían, bueno, sufrió, pero en realidad él no sufría, era de Dios, no puede sufrir. Todas esas cosas le pasaban por al lado. Bueno, una forma desencarnada del ministerio es justamente una forma del ministerio como disfraz, separada de lo que somos. Es decir, nosotros somos uno y el ministerio es otra cosa. Un ministerio de apariencia, justamente, como decía aquella herejía. El verdadero Cristo en esa herejía decía permanecía intacto, ¿no? Y a veces un ministerio desencarnado puede hacernos querer permanecer intactos mientras hacemos cosas del ministerio. Que a mí no me duela, que a mí no me afecte, que a mí no me llegue, que no toque mi carne sería en definitiva, ¿no? Cuando el ministerio pasa así, pasa como un ministerio doceta, digamos, somos sacerdotes para la función, pero no somos sacerdotes fuera de ella. Fuera de ella somos nosotros mismos, decimos. Es lindo en el Génesis, interesante que cuando Adán y Eva toman conciencia de su desnudez, tiene mil interpretaciones esto, ¿no? Pero es interesante que sientan necesidad después del pecado de poner una barrera entre lo que son y cómo se muestran, ¿no? Fueron a buscar cómo taparse.
poner una barrera entre lo que son y cómo se muestran hacia afuera. El ministerio puede a veces vivirse así, como una fachada. Sabemos por experiencia de la Iglesia, experiencias dolorosas, que en estos casos, por lo general, hay que esperar lo peor, ¿no? No son muy halagüeñas estas situaciones. Pero hay otra forma de vivir también el ministerio desencarnado, que es un ministerio de masa. Hoy en día se nos ha pegado, tal vez ha estado de otras formas en la historia de la Iglesia, pero también hoy lo vemos muy en la epidermis de la vida eclesial, nos ha pegado esto de ir con grupos determinados. Se nos ha pegado como iglesia, como al laicado, a nosotros los curas. ¿Qué significa ir con grupos? Con grupos en los cuales uno se identifica y se enfila hacia eso. Progresistas y conservadores, pastorales e intelectuales, los de opción por pobres y los acomodados, Vetus ordo, Vetus no, o novo, Vetus ordo, perdón, y novus ordo. Entonces, y nos metemos en grupos donde nos sentimos en nuestro contexto, ¿no? Y cada vez con más crispación hacia otros, cuando en realidad sabemos que de cristianos la única luz bajo la cual nosotros deberíamos permanecer es la del Evangelio, no hay otra. Que tengamos carismas, matices y demás, fantástico. Pero cuando el Evangelio es desencarnado, o la vivencia de la relación con Jesús es desencarnada, ¿cuál es la necesidad? Es la necesidad de quitar toda tensión. Entonces me junto solo con los que opinan exactamente igual que yo. Por eso es una especie de tendencia al grupo. En definitiva es la incapacidad de la diversidad del espíritu. Y esto está en todos los lados de la Iglesia, ¿no? Los más, como digo, progresistas y los más conservadores. Porque nos cuesta entender esto de la encarnación, de que el espíritu hace en modos distintos, en gente distinta. Y nos cuesta soportar la tensión de eso. En todos los lados donde se vive así, de un modo o de otro, se tiende a la unificación del pensamiento, ¿no? Cuando el espíritu es justamente lo contrario. Estos son dos modos que me parece que son los negativos, o lo que se me ocurre como negativos, de decir, bueno, un ministerio fuera del misterio de la encarnación. Pero hay formas positivas de cómo la encarnación impacta en nuestro ministerio. El primero es volver a la perspectiva del misterio, en el sentido más paulino que podemos tener. Es decir, volver a la perspectiva de hacia dónde vamos. Lo que la segunda de Pedro dice, para que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. En una tendencia que es vieja, porque es de los años 40 por ahí, después se profundizó mucho en los 60 y 70, se pretendía sacar de la antropología cristiana aquella dimensión que venía de la patrística griega
que todos conocemos de la divinización, ¿se acuerdan, no? Esto de participar de la vida divina. ¿Por qué? Porque se la veía como un ir en contra de la humanidad. El argumento siempre era: no tenemos vocación de dioses, sino de humanos. Nadie quiere ser divino, queremos ser humanos. Pero con eso no nos dábamos cuenta que sacábamos de taquito también la vocación última del hombre, que es la participación en la comunión divina. La encarnación nos dice eso. La encarnación no nos deja solo en la perspectiva de nuestra vocación humana, que es la primera que tenemos, sino que nos llama también a la participación de la vocación divina como meta final. Hacia eso caminamos. Sin el horizonte de la divinización, sin el horizonte del misterio en nuestra humanidad se hace rápidamente discípula de alguna ideología, porque buscamos una meta. Cuando la meta no es esta, San Ignacio le decía el fin para el cual hemos sido creados, cuando la finalidad no es esta, le ponemos fácilmente otra meta. Y generalmente, por lógica, cae una ideología. Volver al sentido del misterio es tal vez de las cosas que más a contracorriente pueden ir hoy en nuestra vida, no solo social, sino eclesial. Hoy no cuenta con buen auspicio, me parece. Si en alguno de los textos que les voy a poner hay algún pasaje de Carlo Carretto, seguramente lo conocen. Carlo Carretto hablaba de la necesidad de volver al misterio a principios de los 70, finales de los 60, y él ya en esa época decía que estaba en absoluta crisis. Pobre hombre, si viviera ahora se muere. Pero ya en esa época él decía que iba a ser un problema serio en los próximos siglos, en los próximos años, la pérdida del misterio en el cristianismo. Y no se puede tachar a Carlo Carretto de un hombre poco comprometido con la realidad. Era hermanito de Jesús, metido en las realidades más dolorosas de las personas, ¿no? Es un desafío interesante para vivir también nuestro ministerio. Por eso esto no significa una escisión con una pastoral de pies en la tierra, en la realidad. Todo lo contrario, es la mejor forma de tener los pies en la tierra. Y por otro lado, una perspectiva interesante desde la cual me parece se puede vivir también la encarnación es descubrir la propia misión en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo, ¿no? Ya hace varios años también, Baltasar se le ocurría esto en los 50, de unir persona y misión. Para él no son dos cosas distintas. Generalmente uno tiene la idea de la persona y se le adosa una misión, ¿no? Bueno, Dios lo llama, le viene una misión arriba, le cae una misión. Baltasar tenía una idea muy distinta de esto. Él decía, la persona es misión. Y esto significa dos cosas. Por un lado, que la misión no es un opcional en la vida. Y esto vale para nosotros, pero vale también para los laicos. La misión no es un opcional, menos todavía un opcional de tiempo libre, no como lo tienen muchos, pero
No es un opcional, es lo que me define en mi vida cristiana. Y por otro lado, la misión es lo que me hace, en cierta manera, ser quien soy. La misión, cuando viene de Dios, como lo estamos entendiendo acá, en algún punto siempre toca lo que yo soy. Dios me llama a ser pleno en lo que me llama. Y hay ahí una dosis de carisma muy fuerte. Nadie está llamado a ser igual a los otros. Esto es lo que decía recién de cuando queremos igualar, ¿no? En ministerio como masa. Tampoco en la vida sacerdotal estamos llamados a ser igual que los otros. En los seminarios de antes, cuentan los más viejos en algunos, acá no ha pasado seguramente, en Mendoza tampoco, nunca. Pero los viejos contaban estas cuestiones que hacían de que no hubiera diferencias, ¿no? Que no se notara nada. Puede ser que había una cosa interesante de no lucir, que también a veces tenemos nuestras tendencias ahí narcisistas, digamos. Pero, claro, eso ayudaba a que tampoco saliera el carisma propio. Y nadie está llamado a ser exactamente igual que los otros. ¿Cuál es mi lugar como cura en el cuerpo? Eso es una forma de vivir un ministerio encarnado, no abstracto. Mi ministerio no es igual al de mis compañeros de seminario ni al mejor cura de la diócesis tampoco. No tengo que imitarlo a él. Dios quiere llegar a su pueblo por mí de un modo que no va a llegar por otros. Y ahí está la encarnación también. Tal vez la forma más bíblica de esto de persona y misión la tenemos en los profetas. ¿Vieron? Siempre el profeta arrastra prácticamente con la misión, ¿no? Sufre la misión. Tiene que hacer signos que son tan fuertes que le llevan la vida. Los profetas no simplemente hacen una tarea y se van a la casa. Sufren la misión de un modo personal. Persona y misión son lo mismo. Bien. Les doy entonces van a tener dos hojitas con lo de la mañana, que era la entrada al retiro, y con esto de la encarnación a la tarde. Yo generalmente no les voy a alargar la cita bíblica del hilo, digamos. Las citas se las dejo a ustedes comentan el Evangelio todos los domingos, más que yo seguro, así que no les voy a aplicar eso. Cada uno puede hacer su lección y demás. Yo les voy a tirar tips por otros lados, digamos, al texto evangélico. Así que bueno, buena oración y cualquier cosa estoy disponible. Ahí les repartimos entonces estas.